Buenos días, señora consejera, señor director. Una de las cosas que le queríamos preguntar es de los 3 millones y pico, no sé si era y medio, que había dicho que se habían invertido desde que se declaró el parque. ¿En qué cuantía se han recibido fondos europeos para el mismo y en qué cuantía han sido fondos nacionales, bajo qué programas y por qué esta información no figura en la página web del parque? Esta información es de las memorias, de hecho, para hacer un planteamiento general de la situación del parque, recurrimos a las últimas memorias aprobadas por los órganos de participación del mismo. Incorpora toda la inversión que se desarrolla desde la Administración del Principado, el conjunto de la inversión, incluyendo inversión que tiene origen en fondos europeos y en fondos nacionales. Respecto a esta cuestión de cuál es la inversión que se desarrolla en los espacios protegidos, hay todo un debate en el seno de los diferentes parques, ¿no? Hay quien opina que no debe incorporar el conjunto de la inversión y hay quien opina que debería incluir incluso, valga la redundancia, la inversión que desarrollan las administraciones locales, porque evidentemente es el conjunto de la inversión de las administraciones públicas la que establece cuál es el grado de inversión y, por lo tanto, el sostenimiento del nivel socioeconómico de un territorio. Hemos procurado en los últimos años, y sobre todo a demandas recurrentes de los participantes en las comisiones y en las juntas de los parques, diferenciar aquella inversión que es específica por estar en un espacio protegido de la que puede considerarse como inversión global de la Administración del Principado en el conjunto de su territorio. No hemos aún perfeccionado este sistema, pero yo creo que hemos hecho en las últimas reuniones en todos los parques un esfuerzo y esto nos permite tener un conocimiento más preciso, pero yo ese dato concreto en este momento no lo tengo. En todo caso, las memorias de los parques que han sido aprobadas hace unos meses están a su disposición si lo desea. ¿No le parecería interesante que pudieran figurar en las informaciones de la propia página web del parque todos estos datos y así como la ejecución anual de ingresos y de gastos dentro de una línea de transparencia que debería de tener el parque, y sobre todo porque vemos que están más enfocadas las páginas hacia el turista que hacia el propio usuario habitual de los mismos, y estas son cuestiones que nos transmiten para que le preguntemos a ustedes cuando está muy bien que haya las rutas marcadas, etcétera, pero consideramos que debería de existir también una información más dedicada hacia los propios vecinos y vecinas del mismo. Entonces, es una sugerencia que les hacemos, pero la pregunta era si existía esa información en el parque. Tomamos nota de ello. Evidentemente, la información existe en el parque y sus órganos la conocen y la pueden estudiar y la pueden y además en su caso la aprueban, ¿no? Es evidente que se puede mejorar mucho en todas estas cuestiones y particularmente en las que tienen que ver con la transparencia de las mismas, pero por supuesto que tomamos nota de su sugerencia. Dentro de las explicaciones que se han estado dando durante todo este tiempo, este tiempo que llevamos de comparecencia sobre cómo se ha gestionado la participación en los procesos de elaboración del instrumento de gestión, ¿a qué se debe esta falta de entendimiento con los usuarios que le lleva a denunciar a los tribunales el actual? Y desde su punto de vista nos gustaría que nos pudiera contestar a esto. Pues no me atrevo, señora diputada, a interpretar que lleva a un ciudadano o a un colectivo de ciudadanos a presentar un recurso. Supongo que entenderán que sus derechos han sido vulnerados porque uno acude a los tribunales en esa situación, ¿no? Pero yo no puedo interpretar qué mueve a un tercero a tomar decisiones. Creo que debería de hacerse un análisis cuando pasan estas cosas, si son recursos económicos y recursos de tiempo y la población se ve afectada, deberíamos de plantearnos hacer un análisis sobre
cuáles son los métodos de participación, los instrumentos de participación, si son los adecuados para que pueda terminar llevándose a esto, y era saber si habían hecho algún tipo de estudio sobre la situación que tenían los instrumentos de gestión a nivel de participación. Por otra parte, nos gustaría saber qué personal propio tiene el parque, personal propio, trabajando directamente en el parque. Fundamentalmente es el director conservador, el que desarrolla un trabajo, además, muy ligado al territorio y muy cercano a los propios vecinos. Y luego la guardería, que está también presente en el propio territorio, y en definitiva el personal de la Administración del Principado que está allí. Pero básicamente hay una persona que es la encargada de desarrollar el día a día, de estar atento a las necesidades y de canalizar las demandas de los vecinos, que es el director conservador. Entiendo que como personal propio solamente está el director conservador. La guardería. ¿Y la guardería es específica del parque? Sí. Vale. ¿Cuántas personas trabajan en la guardería? De cada parque, esa información no la tengo, pero aproximadamente en Cangas puede haber 3, 4, 1 en Ibias, 5 y otro 2 en Degaña, más los de Moniellos. Podremos hablar entre 10 y 12 personas de ese orden, pero vamos, si quieres se lo puedo decir con exactitud cuando lo tomo. Sí, no es solamente cuestión de que yo lo sepa, es cuestión de que también lo sepan los vecinos y que también apareciera este tipo de información dentro de la página web del parque. Es decir, la orientación de la página web del parque nos parece que está excesivamente dirigida hacia captar turistas y poco dirigida hacia contentar a los propios vecinos de usuarios. ¿Nos puede explicar también a qué es debido la despoblación en estos territorios, si era uno de los objetivos del propio declaración del parque evitar este hecho, que sin embargo no se ha conseguido evitar, no solamente no se ha conseguido evitar, sino que los índices de despoblación que aparecen en los datos estadísticos son bastante dramáticos? El problema de la despoblación y del envejecimiento, que van de la mano en una parte muy importante del territorio rural de Asturias, de España, pues tiene que ver básicamente con una preferencia de la población por los espacios urbanos, que es un proceso que en nuestro país se lleva viviendo pues en los últimos 50 años y que evidentemente en estos momentos está pues siendo más acusado por razones de tipo natural, porque la gente joven se marchó en una parte muy importante hace unos años, y los que quedaron allí en este momento pues tienen ya una edad avanzada. Yo lo que sí creo es que esta situación hay que analizarla en el caso también de las poblaciones del parque, vinculándolas y relacionándolas con el entorno. Yo no tengo datos que me hagan pensar que hay un mayor envejecimiento y un mayor despoblamiento en Ibias, Degaña y Cangas del Narcea que en municipios limítrofes como Allande o Tineo, por citar alguno, o incluso creo que esto se debe estudiar y valorar pues en unidades geográficas más amplias que superan incluso las de la comunidad autónoma, y en este sentido el Gobierno del Principado está trabajando en una estrategia para intentar paliar este grave problema, y lo hacemos, como usted conoce, no como comunidad autónoma, sino en el marco del noroccidente peninsular y en el conjunto de una estrategia que es europea, porque sin ninguna duda Europa tiene en estos momentos un problema de envejecimiento de la población que se acusa especialmente en los ámbitos rurales. Era uno de los objetivos planteados dentro de la ley del parque, y me llama la atención que si usted mira la parte comparativa con otros municipios verá que tampoco se ha conseguido ese objetivo realmente. Otra pregunta que me suscita... Quizá, señoría, cabría preguntarse si
habría sido una situación llamativamente diferente en negativo de no haber tenido el parque. En todo caso, ese es un trabajo que yo creo que mejor se lo dejamos a los demógrafos, que forma parte de su especialidad. Otra pregunta que nos suscita, que la habíamos registrado porque yo voy a aprovechar para preguntarle aquí mismo: ¿en qué situación quedan las ayudas de la PAC en los territorios afectados del IGI tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia? Es decir, si no hay IGI, ¿se puede perder indemnizaciones compensatorias por Red Natura 2000? Por esta circunstancia nos preocupa la falta de este instrumento y que pueda afectar a las condiciones de la PAC a los ganaderos y a las ganaderas, apicultores, y nos gustaría saber si haber mantenido durante tantos años, porque desde que se proclamó el parque en el año 2002 han pasado ya 14 años y no tener un instrumento de uso y gestión. En Europa no nos han dado un toque con respecto a las ayudas compensatorias por Red Natura 2000. Hemos dispuesto de un instrumento de gestión, se dispuso de un plan rector de uso y gestión, es verdad que después se anuló, pero existió. También hemos elaborado y aprobado un instrumento de gestión que en estos momentos está anulado, por eso tenemos necesidad de volver a tener uno. Además es necesario para la gestión cotidiana. Y respecto a lo que me pregunta de si puede afectar o no a las ayudas que tienen que ver con la política agrícola común, hemos hecho un análisis y bueno, lo que se exige para poder acceder a ellas es que exista la declaración del espacio protegido, y la ley existe, la ley no está anulada. Por lo tanto, en principio, el análisis que han hecho los responsables de la consejería no parece que esto vaya a suponer una afección a los derechos en las diferentes subvenciones que reciben los profesionales, bien sean de pagos directos, bien sea a través de las del Programa de Desarrollo Rural, porque lo que es la situación jurídica del espacio se mantiene. Gracias, señora consejera. No hay más preguntas.